¿Recuerdas que cuando niño prendías la televisión y había un mundo entero de magia para ti? Canciones infantiles, series cósmicas, programas de concursos y comerciales de juguetes que seguramente nunca pudiste tener. Volvamos a pensar como niños, pongámonos pantuflas y tomemos leche con plátano. Soy el perrito Pochito y de seguro ya se están preguntando ¿por qué crecí tan rápido? Muy buenos días, queridos amigos pochitos. Hemos comenzado la tercera temporada de nuestro querido podcast ¿Por qué crecí tan rápido? En un día lunes 7 de octubre. ¿Quién lo diría? ¿Por qué no? No sé, una estupidez porque realmente estaba más que anunciado. Antes de partir el capítulo de hoy día, queremos agradecerle a la gente que estuvo ayer en el live de YouTube con nosotros, haciéndonos las preguntas y todo. Es muy loco decir que fue ayer, cuando en realidad lo hicimos hoy día mismo, Sí. en la mañana, Sí, que era un sábado en la noche. Estamos grabando esto un domingo acá en Japón, pero claro, lo van a ver el lunes en la mañana, que es el lunes en la noche de nosotros. Pero bueno, así funciona esto de la rotación del planeta, porque el planeta es redondo. No plano, redondo. No plano, redondo. Esférico. Esférico. Eso por una parte, chicos, de verdad, darle las gracias a toda la gente que nos ha comentado, a la gente que se ha puesto al día y de hecho también a los que todavía no se hayan puesto al día. Les vamos a dejar un link aquí en la descripción para que puedan escuchar todos los capítulos de un link Por qué aquí crecí. en el video. O sea, sí, pues aquí en las etiquetas de YouTube para que puedan escuchar todos los capítulos. También recordarles que estamos en iTunes, en Spotify y en Evox para que puedan descargar los capítulos si es que se van sin internet por ahí al campo. Así es. Así que, sin más que decir, hoy día tenemos un capítulo no apto para celíacos. Qué feo. Qué feo, Yo no. lo había tirado como talla. Sí, lo Pero pueden, es verdad. lo pueden escuchar, pero sí. Pero les va a dar pena, yo creo. Sí, probablemente. Lo siento. Pero bueno, esta temporada la verdad queremos retomar un poco lo que son los espacios familiares y queremos también tener un espacio como más de información y hablar un poco de curiosidades que a veces nosotros no tenemos ni idea porque el mundo cotidiano que nos rodea o cosas que son tenemos como tan sentadas, por así decirlo, como Quedamos por sentado. quedamos por sentado, claro, no pensamos como en cómo se fabrican, en cómo se producen, en qué hay detrás de. Y por eso precisamente hoy día queremos hablar del pan, Del de pan. las masitas. ¿Cómo se llama el capítulo? Que no falte el pan. Así es. Que nunca falte el pan. Que nunca falte el pan Así es. en su vida. El pan que sea. Pero eso tiene que ver particularmente con una situación muy latinoamericana, probablemente, ya que en Latinoamérica, bueno, y en Europa, obviamente, somos las partes donde más se consume pan, po. De hecho, en los últimos 2 años, Chile no ha sido el país donde más se consume pan, pero igual somos el segundo país. Se ha mantenido en el ranking. Exacto, hemos sido segundos durante mucho tiempo, pero antes era Alemania y ahora es Turquía. Pero en Europa, según lo que estuvimos leyendo, el pan va un poco en descenso. O sea que la gente está comiendo menos pan. Menos pan y lo está reemplazando por otro tipo de cereales. Puede ser. Como es el caso, por ejemplo, acá de Oriente, que para los que sepan estamos acá en Japón y acá no se come tanto pan, se come mucho más arroz. Ujú. Pero Y- eso tiene que ver con un tema, ¿cómo se puede decir? ¿Físico? Físico-cultural. No, sí, físico-cultural, espacial. Mm, ¿Cómo puedo explicarlo? territorial geográfico. geográfico. Espacial, territorial, geográfico, cultural. Son muchos Porque, conceptos. sí, ¿Ya? porque en Asia geográficamente se produce el arroz. Sí, po. En América se daba el maíz Mm, y en Europa se producía más trigo. Entonces por eso tenemos diferentes tipos como de panes, De diferentes panes. tipos de cereales, y es básicamente por eso, porque acá, por ejemplo, el trigo no se daba hasta que llegó, no averiguamos esa parte de la historia. No, de acá de Japón no. De las invasiones, no, ni siquiera aquí de Japón o de Latinoamérica. Ah. No averiguamos cómo llegó el trigo, por ejemplo, a Latinoamérica, pero eso lo vamos a dejar de tarea. Sí, lo vamos a dejar de tarea, pero Sí, probablemente para que hayan alguien nos sido los diga. españoles europeos. Es ¿Por qué? probable, sí. Porque el origen del pan, de hecho, de lo que estuvimos investigando, se remonta a las Europas. A las Europas. A las Europas. Pero es increíble, nosotros pensábamos que el pan era como algo así como muy moderno, como ya época renacentista o algo así, o Edad Media.
Pero resulta que el pan ha estado presente en la historia de la humanidad por más de 80.000 años. Así es. O sea, hay vestigios de pan desde la prehistoria. Así, brígido. Pero era un tipo de pan muy diferente, no era como el pan que conocemos, Obvio, hay que el pan explicarlo. exacto, el el pan pan ha de la ido prehistoria. evolucionando Sí, también. completamente. El pan de la prehistoria, por lo que estuvimos leyendo, porque nos informamos para este capítulo. Obvio, porque este es el capítulo como chen, 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 maravilloso. Claro, aquí van a informarse y van a ser muy cultos y van a poder Presumir en los carretes, en las fiestas, en sus fiestas y la en su colegio. oficina. ¡Ay, qué culto tú! ¿Cómo Oye, sabes ¿cómo tanto sabes del tanto de pan? Es que lo escucho en un podcast. Mm, Pero podrán decir, ¿qué tiene que ver el pan con la infancia? Ya vamos a llegar para allá. probablemente, mira, de hecho, antes de avanzar un poquito más, también me gustaría mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha en la oficina y que probablemente hasta ahora se estén comiendo su pancito. Su pancito en la mañana. De la mañana, tal vez incluso su segundo desayuno Su hobbit. segundo desayuno hobbit, por supuesto. Así que disfruten su pancito, el que sea, de maíz, de arroz, de trigo. El pancito que se estén comiendo, disfrútenlo. Disfrútenlo, exactamente. Y Bueno. si usted está tomando desayuno o ya tomó desayuno y fue al colegio, también. Ojalá lo haya disfrutado. Y si se llevó uno de colación, disfrútelo también. Y si ya se comió todos los panes, no importa, porque viene el almuerzo y en el almuerzo Se siempre vuelve a comer pan. puede cucharear un Y pancito. ya vamos a llegar para allá al tema cultural. Voy a volver al pan en la prehistoria. Por favor. El pan de la prehistoria se dice que era unas semillas de trigo, ni siquiera era el trigo como lo conocemos, como la espiga de trigo. Eran unas semillas, pero tal vez las primeras reminiscencias del trigo Claro. que molían muy prehistóricamente. Así con piedra. Con piedras y Mm, lo mezclaban con agua y a través de eso formaban un tipo de pasta y eso era lo que se comían. Claro. Pero no podéis decir que eso era un pan. No, era como un Era como un revoltijo de trigo. una especie de avena con agua, una cosa así, pero Claro. el cereal siempre ha estado presente desde que el ser humano pasó de ser nómade a ser sedentario. Claro. Y empezar me cuesta. Está bien, está bien. Con el tema de la agricultura, empezó a domesticar animales, empezó a establecerse en un lugar fijo Mm. para poder sobrevivir Y yo de otra manera. Y yo creo que también tenía que ver con el tema de, por ejemplo, cultivar el trigo, po. Todo el rato. ¿Cachai? O sea, no Todo andaban el rato. buscando el trigo por ahí, por cualquier zona para poder hacer el pan. Obviamente empezaron a cultivarlo. Pero eso, pasaron muchos años hasta que llegamos a los maravillosos egipcios, que fueron como el gran imperio de ese momento. ¿Quién fue primero, los egipcios o los sumerios? Creo ¿Qué que fue fueron primero, los sumerios. egipcios o Mesopotamia? No tengo idea, pero estuvieron como muy fueron cerca. los sumerios. Los sumerios, Sí, ¿verdad? dice, hacia el 6000 antes de Cristo, alguien empezó a elaborar el pan tal y como lo conocemos hoy en día, con las fases bien diferenciadas de amasado y calentamiento. Y ya después, los egipcios, por azares del destino, descubrieron la levadura. La levadura. Y eso Así ya es. es como un pan mucho más parecido a lo que tenemos hoy en día, pero no era la levadura tampoco como la conocemos hoy en día, po. No, po. No es el mismo tipo de levadura. Es que la levadura ahora está modificada biológica y genéticamente, en el buen sentido, porque también se ha utilizado y se ha reproducido de manera química en laboratorios para hacerlas en grandes cantidades. Obvio. No se fermenta de manera natural. Mm. Aunque ahora hay un movimiento en Chile ¿En serio? de la masa madre. Ah, la masa madre. La masa madre se dice que ¿verdad? tal vez fue una de las primeras masas que se crearon como en la historia de la humanidad y se están intentando rescatar esas recetas para hacer panes más naturales. Ahí vamos a explicar un poco qué es la masa madre. De todas formas, chicos, de todo lo que estuvimos investigando, se piensa, de repente hay como mucho prejuicio con respecto al pan mismo, que el pan engorda. El pan que engorda es uno. El que engorda es uno, sí. El pan produce cáncer, no sé, como que el pan te puede dar alergia. Hay un montón de cosas así. Pero si los celíacos tienen alergia. Sí, ya los celíacos tienen alergia, pero no tienen alergia al pan en sí, tienen alergia a un aspecto específico, Sí, que es el gluten. el gluten. Y el gluten está presente en muchas más cosas que no solamente es el pan. De hecho, el ¿Cachai? gluten solo está en el trigo. Sí. El problema de las cosas que tienen gluten es que han utilizado... Y el gluten también creo que se puede procesar o se puede como crear químicamente. ¿Y por qué las papitas artificialmente. fritas tienen gluten? Porque fueron procesadas en máquinas en las que se procesa gluten. Entonces no es que tengan gluten, algunas tienen trazas de gluten. Trazas de gluten, ya. Entonces te tienen entiendo. como pequeñas partículas de gluten que la gente que es demasiado sensible puede Mm. llegarse a morir, ¿cachai? Entonces Qué por cuático. eso es muy importante leer todas las etiquetas, ver quiénes están produciendo tus productos y cuidarte Sí, mucho.
Yo creo que eso ha sido muy ventajoso en Chile, sobre todo porque antes llegábamos y comprábamos las cuestiones y No sabíamos ni siquiera nos qué estábamos fijábamos, comiendo. exacto, en los ingredientes. Aquí Y- todos los nutricionistas con una mano en el corazón, así como, Sí. ¡ah! Insoponcio. Exacto, así pero es que de verdad hay un montón de ingredientes que uno no entiende. Así, clorhidrato de potasio benzoático, no sé cuánto. Sí. Ácido ribonucleico. Eso es el ADN, chicos, por si acaso. Pero es verdad, hay muchos ingredientes que uno no entiende. Entonces, mientras más de repente tú puedas entender los ingredientes de algo, denle, cómprenlo porque probablemente... Sabe lo que se están comiendo. Exacto, y sea más sano. De hecho, mientras menos ingredientes, suele pasar que caducan mucho más rápido los productos. Como lo que pasa acá en Lo que Japón. pasa acá en Japón, y eso también es muy bueno. De hecho, el pan, por ejemplo, tampoco dura mucho. No, el pan dura súper poco. Entonces eso también nos habla de que el pan en general no se le está poniendo tanto preservante, no se le hace como un proceso que lo transforme como en un producto tan poco natural. Así que viene ahí el pan. Ya, avancemos con la historia. Sigamos con la historia del pan, por favor. Es muy interesante. Bueno, estábamos en los egipcios, pues. ¿Ya? ¿Qué Ya. pasó con los egipcios? Ellos lo que hicieron fue descubrir esta primer como proto-levadura y limpiaron los granos de trigo por primera vez. Por primera vez. Por primera vez, porque antes se agarraba el trigo, se molía. Se molía y se lo comían entero, Exacto. con todo. Cambio ahora ellos limpiaban el grano de trigo, Refinaban lo un poco más la harina. refinaron, exactamente. Pero por mucho tiempo, o sea, eso fue como el aporte de los egipcios. Ellos como que no avanzaron más allá. Se dice que el pan pita proviene, no estoy segura si de los romanos o de los egipcios. Yo creo que puede ser de los griegos. Pero el pan pita es un pan sin levadura. Puede ¿Cachai? ser, Era como uno de los primeros panes que se consumían porque al final era harina con agua con un poco de sal. puede ser. Que se cocía, pero no tenía como el proceso de la... ¿Cómo se dice? Cocción. Del levado. De que Del levado, subiera de la que masa. sube y de que fermente. De que fermente la masa. Porque se desconocía la levadura hasta que un día, no sabemos cuándo, en Egipto, Nadie lo sabe. no estamos seguros, hay muchas teorías, pero no estamos muy seguros aquí informando cosas a medias. Dejaron una masa preparada de pan en Egipto y la dejaron de un día para otro, no la volvieron a tocar y hacía mucho calor. Entonces, ¿qué pasó? Que las bacterias que estaban como en el mismo trigo Ya. empezaron a fermentar y de repente se dieron cuenta que cuando fueron a cocer el pan quedó mucho más suave, más blando. Y ahí se dieron cuenta que algo pasaba con el pan. O que algo se le podía hacer al pan O para que algo quedara que más es rico. claro, pero lo atribuían a entidades divinas, así como, oh, Diosito fue el que... sus dioses egipcios, Sí, que por los había dioses muchos. egipcios. Son los que les dieron como el poder para bendijeron. tener... Bendijeron este pan, entonces por eso el pan es blando y ahora es maravilloso y yo creo que solo los faraones comían ese tipo de pan. Probablemente. Bueno, posterior a los egipcios, los griegos también refinaron un poco más el arte del pan y fueron los primeros en crear un manual del pan, cuyo manual después fue robado por los romanos. Me encanta. Porque los romanos se robaron muchas cosas, pero ellos con este manual refinaron ya lo que es el arte del pan y ahí empezaron como a existir el negocio de la panadería, así como el pan y los molineros. Y de hecho, los molineros, que eran los que producían todo el tema del trigo, y los panaderos, que eran ya las personas que fabricaban el pan, son históricamente el primer sindicato De trabajadores. de trabajadores, así como sindicato historia. de rubro panificador de la historia. Wow. O sea, así como... Pero ¿qué importancia tenía ese sindicato? Probablemente lo hacían para protegerse de los faraones, de los emperadores, ¿cachai? Para fijar precios, también creo que lo hicieron. Y sobre todo también para que no verse perjudicado con las cuotas de exportación. Bueno, hay mucha historia de pan, Johnny, no leímos todo. La Fran está leyendo una pauta y está así como... Estoy así, pero... En shock. En shock. Sí, pero yo creo que tampoco queremos dar tanto la lata con la No, historia sí del pan. sé, sí Así sé. que Queremos hacer un capítulo entretenido, pero avancemos en la historia. Avancemos rapidito. Bueno, después de los romanos, en España ya en el siglo I después de Cristo, aparece la levadura como más avanzada. Ya. ¿Cachai? No es la última levadura, porque la última levadura que nosotros tenemos actualmente en el siglo XVI en Italia es la levadura de cerveza. Que esa es la levadura que ya. hoy en día se sigue utilizando para confeccionar el pan. Ya. Pero ¿Qué no es tal? la misma, la levadura de cerveza no es la misma que se utiliza, por ejemplo, en las panaderías actualmente. No es la La misma. levadura de pan y la levadura de cerveza son dos cosas completamente diferentes. Exacto. Al final a la Pero- levadura se le denomina así al hongo que produce la fermentación. Exacto.
Entonces hay muchos tipos de levadura. Hay demasiados tipos Pero hay de un dato levadura. freak que no me alcanzaste a dejar entregar, el de los egipcios. Por favor, sí, volvamos. Sí, Este es muy interesante. Sí, este es muy interesante. Yo no lo sabía, yo me acuerdo porque creo que me lo explicó una profesora, mi profesora de historia. ¿Qué pasaba? Que los egipcios, obviamente la clase más alta era la única que comía o que tenía acceso al trigo y podía comer pan. Al pan más fino. Al pan más fino, no, espérate. Pero al principio ellos solo comían pan integral. Pan como con todo el trigo y qué sé yo. Y ese era uno de los panes más caros. Obviamente la gente que era más pobre no podía acceder como a este tipo de pan. Entonces cuando empezaron a refinar la harina, el pan integral... ¿Es el harina o la harina? La harina. La harina. La harina. El harina. O el Ya, harina. me dejáis con la duda. No, la harina, Bueno, digamos la harina. bueno, la harina, pero Bueno. si alguien sabe... El tema es que el pan integral pasó a ser para los pobres, porque los pobres no podían refinar el grano. ¿Ya? Entonces solo los egipcios que tenían más poder podían refinar la harina y grano. comían un pan como mucho más blando, mucho más limpio, más suavecito, suave. Más blanquito. Entonces, ¿qué pasó? Que el pan blanco pasó a ser mucho más caro que el pan integral. ¿Y qué pasa actualmente hoy en día? Que el pan integral Es más con caro. granito es mucho más caro que el pan blanco, que el pan refinado. ¿Y por qué? Me encantaría saber. Es que dicen que el pan integral mantiene como todas las propiedades del grano. Sí, po. Puede que los granos que comían los primeros egipcios no eran los mejores, no eran los más Puede sanos. ser. Y el cuerpo humano no está preparado como para procesar todas las funciones del trigo, ¿cachai? Puede O sea, ser. comemos cereales, pero necesitamos tal vez- igual procesarlos de alguna manera. O tal vez en ese tiempo, puro. igual tenemos que considerar que tenemos más de 2000 años de evolución, ¿cachai? Y de hecho más de 80.000 años desde que se empezó a comer el trigo así como a hacer Duro este y puro. menjunje extraño, ¿cachai? Entonces, claro, pues durante esos 80.000 años probablemente nos hemos adaptado para poder procesar mejor el pan, pues. Pero seguimos comiendo como el trigo procesado, y no en el mal sentido del procesado, Ya. de harinas procesadas, Ya. sino de que aún así, por ejemplo, si uno llegara y se comiera o sacara como las semillas del trigo, no te la puedes llegar y comer. Igual tienes que procesarla de cierta manera para poder convertirla en un pan que sea tal vez más sano. No sé si se entiende. No podemos comernos la semilla así tal cual, No, directa. Necesitamos igual limpiarla de alguna Sí. manera, pero no eliminar toda la cáscara del trigo, que al final es la que tiene como todas las propiedades y es por eso que ahora el pan integral cuesta más caro. Sí, pues, obviamente. Porque ahí tiene que ver con estudios científicos, pues, Sí. que han demostrado que, por ejemplo, ese tipo de pan... Bueno, básicamente, sorry, lo que me explicó mi profe es que los pobres comían pan integral y los ricos comían pan blanco. Ahora los ricos comen pan integral y los que somos más pobres nos comemos la marraqueta. La marraqueta. Bueno, Eso. y eso es como un resumen histórico un poco del pan. Pues, Sí. obviamente ya en el último tiempo se ha refinado. No solamente el pan como pan se ha ocupado para generar pan, sino que apareció todo lo que es la repostería y muchas otras cosas que no son pan, pero tienen masa. Y de eso particularmente vamos a hablar ahora. ¿De las masas? Chan. Sí, de nuestros panes favoritos, po, para despertarle el hambre a la gente en esta mañana de lunes. Ok. Así que eso. ¿Alguna cosa que a ti te encante? Por ejemplo, hay algo que es muy particular de Chile para la gente que nos está escuchando en Latinoamérica, que son las empanadas. Empanadas. Yo Las siempre hablo de las empanadas en el café. Exacto. Y la Grande empanada. una buena empanada se juzga por la masa. calidad de la masa, exactamente. De hecho, las que tú hiciste para este 18 estaban increíbles. Sigo diciendo que le faltaba un poquito de sal, pero están muy buenas. La masa te quedó demasiado rica. Increíbles. Y pasa mucho eso, porque, por ejemplo, de repente vaya a comprarte una empanada en Chile y a veces la masa está es como, muy gruesa. claro. O muy poco, no sé, como poco crocante. Blanda. Claro, desabría incluso. De hecho, a mí me gusta mucho una empanada por el tipo de masa que puede tener. Por ejemplo, a mí, hablando de masas, la masa de hoja, que es una masa que tiene como mucha cáscara y creo que tiene mucha mantequilla, no estoy segura, ¿Sí? no me gusta. ¿No te me gusta? gusta porque se te desarman las Sí, manos. eso sí. Es desagradable. En cambio, la empanada como de pino, de masa, es una masa mucho más consistente. Entonces, cuando te la estás comiendo, le puedes sacar un pedacito, la puedes Untarla untar en en el el mismo pebre. jugo o en el pebre. Entonces no se te desarma. Sí, es verdad. Es verdad. Empanadas. Empanadas. Grandes empanadas. Es verdad. ¿Qué otra cosa preparamos mucho en Chile? El queque. No sé si el queque tiene que ver mucho. O sea, yo sé El que se hace con queque. harina. El queque. ¿Hay alguna manera de explicar el queque?
El queque es una masa dulce muy parecida al muffin, pero con la misma masa del muffin, pero en un tamaño tipo pan de molde. Grotesco. Eso es un queque. O sea, es que hay varios tipos de queque en Chile. Pues está el queque como, claro, alargado. Ujú. Y El está queque redondo. con el hoyo al medio. Que de hecho eso genera un dicho muy chistoso. ¿Qué Porque cosa? Lo que pasa es que antiguamente, mira, aquí tenía otro dato freak. Antiguamente no existían estos moldes para hacer queque, ¿cachai? Ok. Entonces se ocupaban ollas. Pero para que al queque también le entrara un calor, ¿cachai? Después de que se le daba la primera cocción, se cortaba con un cuchillo el centro. ¿En serio? Porque no estaba el molde y se sacaba esa parte. Pasa que el centro del queque nunca se cuece. Ya, Entonces, pues, si haces un queque en una olla, yo creo que al centro te va a quedar crudo. Sí, pues entonces, que es lo que suele pasar con los ya, queques. pues entonces cuando va como a media cocción, lo que se hacía era separar esa parte, se dejaba en una tacita o a veces se cortaba con una misma taza metálica y después se ponía, ¿cachai? Como a cocer también por separado y así le podía entrar calor al queque desde el centro. Entonces, obviamente, como ¿Y esa qué parte pasaba se con el cocía, queque del centro? el del centro te lo comía y era exquisito porque se cocía como mucho mejor. Ya. Y por eso la gente cuando dice como que alguien es muy presumido, dice, te creí el hoyo del queque. ¿Te crees el hoyo del ¿Te queque? creí el hoyo del queque? ¿Te crees el hoyo del queque? El hoyo del queque viene de eso, ¿cachai? De este quequito del centro. Que era el más importante. Que era el más importante y era el más rico. Ah, mira tú. No viene, porque si tú lo pensáis ahora, hoy en día los moldes de queque vienen con el agujero al centro para que no quede masa en el centro. Yo nunca he hecho un queque con un hoyo al centro. Siempre hago queques de estos De como los largos. rectangulares, Ya, largos. pero los moldes traen ese agujero, Sí. ¿cachai? Entonces... Debe haber tal vez una si tú lo razón piensas, gastronómica, pues, Johnny. es probable, si alguien la conoce aparte de... Entonces ahora no es como que se le haga el hoyo al queque. El queque viene con el hoyo. Exacto, pues, pero antiguamente pues, de ahí viene ese dicho, es muy antiguo. Pues. Entonces de ahí viene que uno se sienta o se crea el hoyo del queque. Porque era la parte más rica. Así que Ah, un dato freak ahí. muy bien. Gracias, Johnny. De cómo evoluciona la repostería. ¿Qué otra cosa más nos gusta mucho de las masas en Chile? El pay de limón. El pay de limón. Sí, si la masa del pay de limón no está bien hecha, te puede matar el pay de limón. ¿Cómo te va a matar el pay de limón? No, me refiero, o sea, como que tú juzgas un pay de limón o una tartaleta, por ejemplo, por la crocancia de la masa, por qué tan rico te queda, ¿cachai? Como ¿Por qué el tan gruesa sabor. te queda? ¿Por qué tan gruesa te queda? Exacto, como que muchas veces Yo puede igual llegar a juzgo ser el pay de limón no empalagoso. solo por la masa, ¿Sí? también lo juzgo por el merengue. Ah, Es que el merengue a veces no queda bien y Sí, ni siquiera se ve bonito como para poder comértelo. mira tú. Pero odio esos pay de limón o esos pies en general, o tartaletas que tienen una masa demasiado gruesa. Sí, pues. Porque la gracia no es comerte la masa, para eso me como una galleta. Oye, Al final la gracia es comerte... Después podríamos hablar de las galletas. Las galletas son otro tipo de masa. Sí, Al final tú quieres comerte el relleno, porque al final te estás comiendo una galleta como con una cremita de limón encima. sí, es verdad. Eso no es un pie. Eso no es un país, es verdad. Antes de pasar a nuestras experiencias personales con el pie, o sea, con el pie, con el pan, porque tenemos bastantes. Para los que ya llevan un tiempo escuchando este podcast, sabrán que mi papá es panadero y fue pastelero también, así que imagínense. Tenemos un dato muy friki que de hecho no lo encontramos estudiando esto y nos pareció muy importante decírselos. Y que el pan tiene un valor nutricional increíble que previene una enfermedad que se llama del tubo neural porque tiene una gran cantidad de ácido fólico. Ok. ¿Puedes explicarnos, Francisca, qué es el ácido fólico? No ¿Y tengo idea qué es el ácido fólico. Bueno, pero sí, Eso no lo investigué. ¿Qué es la enfermedad del tubo neural? La enfermedad del tubo neural... Oh, en serio, tengo que explicarla yo. Sí. Pero Bueno, básicamente el comer pan, sobre todo, creo que la marraqueta era una de las que más tenía ácido fólico, ayuda sobre todo a las mujeres embarazadas a que toda la parte como del nervio central de la columna, sobre todo en la gestación de los Sistema bebés, nervioso central. sistema nervioso central, se genere sin mayores problemas, pues, porque Sin deformaciones. sin deformaciones, exacto. Exactamente. ¿Qué otro tipo de había una enfermedad? Habían dos enfermedades, que era la anencefalia, lo dije bien, que es cuando el cerebro del bebé no se desarrolla bien y la gran mayoría de esos bebés después de nacer no sobreviven mucho tiempo
o puede que nazcan muertos incluso. Y el segundo caso es la espina bífida, que lo estuvimos viendo un día que estábamos tomando once y fue terrible. Pues sí, fue como... Y la cosa es que hay una parte de la columna vertebral que no se termina de desarrollar y parte del nervio central queda expuesto. Sí. Entonces hay que entrar a operar y es complicado y Y una es peligrosísimo. Todo, exacto, todos los que saben una Entonces, operación en la si columna. usted, señora, está es embarazada, vaya a comer pan. Pero esto se previene, o tomando ácido fólico también, en las primeras semanas de gestación. O sea, si usted ya va en la cuarta, en el cuarto, quinto mes, ya no, Ah, ya ¿en no le serio? sirve. Tiene que empezar a comer pan. O si se quiere poner así como en campaña, En campaña para Coma tener pancito. un guaguita, Sí. coma pancito. o tome ácido fólico. Pero por favor, cuídense. Sí, es verdad. Para Em, evitar sobre todo este tipo de deformaciones. Mm. De hecho, es que habían estudios y los científicos se dieron cuenta que las mujeres que comían pan presentaban, y sobre todo en Chile, de hecho había un estudio ¿Sí? en Chile, que la gente que comía pan, gracias al pan y al ácido fólico que estaba presente, nacían menos bebés con deformaciones. Menos problemas de espina bífida, menos problemas de anencefalia, nacían bien las guaguas. Entonces, sí. Aunque usted quiera cuidarse, coma pancito. Como le hace bien. pancito. El Le hace tema bien. ahora, bueno, dentro de lo que estuvimos investigando, es que el pan no es esencialmente algo que engorde, es lo que le ponemos al pan. Sí, lo sí, que sí. engorda. Exactamente. Y ese es el problema. Yo recuerdo estando en Chile que de verdad uno va A donde sea. a donde sea y te van a servir ahí, sírvase un Una pancito. sanguchería, o a la casa de tu prima, o a Sí, la casa de tu donde mamá, sea, de tu bueno, abuelita. y vaya a encontrar que hay palta, hay jamón, hay queso, hay tomate y incluso de repente hasta mayonesa. ¿Y qué hace uno, po? Se hace Le un pone pan- de todo. Se hace un pan con todo lo que hay. Exactamente. En vez de, no sé, armarte un pancito con un poco de palta y después tal vez un pancito con jamón y queso. Aún así, ese tipo de combinaciones son altamente calóricas y por eso en Chile estamos como gorditos. Estamos gordos. Estamos gordos. Pero no tiene que ver necesariamente con el pan, sino con qué acompañamos el pan y la cantidad de pan también que estamos comiendo. Obvio. O sea, se supone, por lo que estuvimos leyendo, que un diente de marraqueta es la porción esencial como Para quedar bien. no para satisfacerse, pero es La porción correcta que la habría que porción comer. correcta de ácido fólico y de nutrientes que uno necesita. ¿Quién se come un Un diente. diente de marraqueta? Te comes por lo menos 2. Por lo menos 2 Por ya. lo menos 2. Yo conozco gente que se come 4. Yo creo que hay gente que se come 4 en un día. Completo. Sí, En la es verdad. mañana y en la tarde. Es verdad. Sí, sí se come mucho pan. El problema, Pero claro, eso- es la cantidad y lo que le ponemos Y al lo que pan. le ponemos al pan, chicos. Sí, de verdad. Nosotros acá, de hecho, mucha gente piensa que no estábamos comiendo pan porque estábamos bajando Sí, mucho o sea, de peso. y contamos que estamos tomando desayuno japonés y todo, pero aún así seguimos comiendo harto mucho pan. compramos baguettes, compramos pan de molde, compramos masitas. De hecho, antes de grabar este podcast... Nos comimos un pancito nos con comimos- queso. Uy, unos panes Está increíble. increíbles que son como unas dobladitas. O sea, Sí, pero diría son que esponjosas y vienen esponjosos, rellenas. Sí, son como unos panes triangulares, pero demasiado ricos. Sí, son muy ricos. Mm. Pero igual extraño como la marraqueta. La crocancia. No quería decirlo. La crocancia. No, es como el crust. ¿Cómo se dice el crust? ¿El crust? La parte externa de la marraqueta. La parte crujiente. La corteza. La corteza, La eso. corteza. No sé español. ¿Te acuerdas que en Ratatouille me acuerdo que yo lo Sí, encontré maravilloso? yo también lo encuentro maravilloso. Cuando Colette le explica a Linguini Cómo elegir el pan. Cómo elegir el pan, le dice, solo tienes que escuchar la corteza y lo hace sonar y era como, Oh. ¿dónde está mi pan? Sí. Es verdad. Y esa es una de las cosas que más extrañamos de Chile porque Es que el pan acá no hay acá no es marraqueta. así. El pan acá es blando. A mí, por ejemplo, uno de mis panes favoritos lejos es la yuya, ¿En que serio? tiene como por fuera la corteza muy crujiente y por dentro esa masa como blandita. Yo si pudiera sacarle la masa a la yuya lo haría. No, yo a veces lo hago. Yo a veces también le saco esa masa. Es que a veces hay unas ayuyas que son como guatonas y es pura miga. Sí, ese es el problema. Cuando viene con miga, no. No. Y a la marraqueta también me gusta sacarle la miga. Añeja, sí. Sí, a la No, marraqueta a veces también le saco hacen la miga. así, depende yo creo que de la panadería. Sí, depende mucho de la panadería, exactamente. Mm. En mi caso, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las experiencias personales. En mi casa siempre se comió pan. Pero obvio. Porque como mi papá es panadero, siempre llegaba con pan a la casa. Pero los mejores recuerdos que tengo cuando niño era... Si él me está escuchando se va a acordar. Era que a veces lo iba a ver y en la panadería donde él trabajaba hacían panes con forma de animales.
¿Solo el- de cocodrilo? Hacían de cocodrilo y pan de tortuga. Ah, verdad. Hacían dos tipos de pan. Y el cocodrilo era como el tamaño de una colisa hoy en día. Colisa, no, Colisa, un baguette. Un baguette. La colisa es el pan cuadrado que Sí. viene de dos. El tamaño de un baguette. Y le hacían como forma de cocodrilo y yo los encontraba preciosísimos. Igual Qué las pena tortugas. comerte un cocodrilo igual. De vez en cuando mi papá llegaba con uno de esos, igual a mí me gustaba porque era como un juguete, pues, ¿cachai? Sí. A la larga es como, el pancito, ¿cachai? De hecho, acá se vende mucho pan con formas, con caritas, Sí, con cosas para los así. Pan niños. de panda, pan de Ampa melón Man. pan. Que el Sí. melón pan, para que la gente sepa, no es un pan con sabor a melón. Intentan imitar como la textura del melón, que es como estos cuadraditos. Mm. Y eso se lo ponen encima en una galleta al pan. Es un pan con una cobertura de galleta encima. Y a veces con esta tiene cosa relleno cuadradita. Y a veces de tiene relleno melón. como con una pasta de melón, Mm. pero no es de melón. No es de melón, pero es altamente calórico. Súper calórico. De hecho, nosotros como que estando acá en Japón no nos habíamos fijado de No nos las habíamos empezado a dar calorías, cuenta nada, ni de porque lo los del veíamos azúcar los ni veíamos nada. a todos tan flacos que dijimos como, no, acá todo debe ser sano. Súper Todo- sano, súper todo- sano. Todo sano, hasta que un Mentira, día... igual hay japoneses gordos. Sí, sí, muchos japoneses gordos, pero porque van al Kentucky, comen mucha fritura. Acá los japoneses se han adaptado mucho a lo que es McDonald's, Kentucky, Sí. la pizza sobre todo. Mm. La pizza también es un tipo de pan, po. Es un tipo de masa. Es un tipo de masa a la que se le pone todo. También. Lo cual también está mal. Pero de repente comer pizza. Sí, o sea, no, De repente está bien. Mm. No todas las semanas, no todos los días. ni toda la pizza. Ni toda la pizza, claro. Una pizza para mí. Exacto. Rígido. Mm. El pan de completo. Bueno, Hay tanto pan que hay mucho pan. que echamos de ¿En menos. serio? Yo no he hecho de menos el pan de completo. No, Igual no, acá no. hay pan de completo. Cuesta encontrarlo, pero... Sí, pero Es no es blando. como ese pan artesanal de No, panadería de no. completo. Es como el pan ideal que te venden así como Sí, es esos- como un pan ideal. Como esas flautitas. Claro. Miserables. Pan ideal. De la marca ideal. De la marca La ideal. del osito Bimbo. Del osito Bimbo, Es que en ¿verdad? Argentina era Bimbo, no era ideal. Bimbo. Ah, qué bien. Cambios culturales, pues. Pero eso, y recuerdo muchas veces que cuando fui a ver a mi papá me pasaba las masitas que le sobraban de repente del pan cuando iban haciéndolo, y siempre me acuerdo de que los veía cortar el pan súper rápido. Siempre lo encontré como muy talentoso para eso. Y con esas masas yo me armaba juguetes. Y él después me acuerdo que un par de veces me los horneaba ¿En serio? y nunca me los comía, así, como hasta que se empezaban a poner como verdes Mm. y seguía jugando con ellos. Y Dale. así nomás con las masitas de pan. ¿Pero Era- quién no jugó con harina y agua cuando era chico a hacer masitas? Y esas Yo masitas después no quedan hice duras mucho. como piedra. Lo que sí me acuerdo que ocupábamos una tina con agua, creo que era para hacer engrudo. Puede ser, para pegar. Para pegar, sí. Porque No estoy segura, pero puede ser. en ese tiempo me acuerdo que no nos compraban stick fix, no sé si habrá sido caro o algo en esos tiempos, pero pegábamos las cosas con engrudo. ¿De qué año estamos ¡Padre! hablando, Johnny, por favor? Probablemente. Anda a recoger tu carnet de esquina. 91, 92. Yo recién nací. Lo siento, no soy tan ¿Verdad? vieja, yo tenía stick fix. Tú tenías stick Yo fix. tenía stick fix, No, y po. después en el colegio ya tenía stick fix, po. De hecho, yo vengo de el tiempo en que los álbumes de láminas había que pegarlos con stick fix. Oh, antiguo, antiguo. Pero eran algunos álbumes nomás, eran esos álbumes como Creo chilenos. que mi mamá tuvo álbumes así. Es que hubo una marca, una empresa chilena ¿Que que no era hacía Salo? álbumes, que no era Salo. Que me acuerdo que sacaron un álbum de animales que era muy bonito. También tenían un álbum de Arturo Prat, me acuerdo, de la Glorias Navales. Ok. ¿Cachai? Uy, qué entrete. Era muy entretenido, muy cultural. Obvio. Obvio. Después eso sí, es una pena empezar a descubrir que la figura de Arturo Prat era todo un invento. Pero Pero bueno. no vamos a hablar de eso en este No capítulo. vamos a hablar de eso en ese capítulo. Estamos hablando del pan, de Estamos cosas hablando del bonitas. pan, de cosas... Entonces, ¿cuál es tu pan favorito? Mi pan favorito es la marraqueta. La marraqueta, ¿no? Acabas O de sea, decir que era la yuya. También, es que No, tienes que elegir uno. tengo que decidirme por uno. Sí, solo por uno. Demonios. Marraqueta. Si Marraqueta. No, si tuviera que ser honesto, el pan que hemos comprado acá en Japón, hay un pan que compramos que es como una especie de baguette, que viene con semillas de sésamo. ¿Tú sabes de qué pan, Sí, pan sí, estoy sé de qué hablando? pan estás hablando. Yo creo que de momento, ahora, así como en este momento, ese es mi pan favorito, pero es porque es lo que tengo al alcance. Estás eligiendo un pan en Japón. Yo Estoy- estoy hablando del pan de la vida. Del pan de la vida, Porque culturalmente puede que alguien me diga, yo no como pan, yo como otra cosa, ¿cachai? yo creo que estoy entre los baguettes con sabor que existen hoy en día Ok. y la yuya. Y la yuya. Y la yuya, sí.
Igual me gusta mucho la marraqueta y me gusta todo el pan. Me gustan las doblaguitas, el pan amasado. Me encanta el pan amasado. Oh, el pan amasado, sí. Es lo mejor que hay el pan amasado. Con huevito de campo. Oh, Pan amasado. Y mantequilla. Yo no he podido hacer pan. Me encanta hacer pan. De hecho, me había traído levadura. Perdona a toda Y la no- gente que todavía no toma desayuno. No toma desayuno o no está en horario todavía de almuerzo y está escuchando Sí. esto. Y no tenemos horno. Entonces ¿Verdad? Que me dijeron no como, podemos. no, pero puedes hacer pan en una olla. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, No es lo exactamente. mismo. Mm, Para hacer las empanadas, de hecho, tuve que pedirle el horno a nuestro japo vecino. mm. Así que no le puedo pedir el horno a cada rato para andar No, haciendo pan. obviamente no. Obviamente no. Pero el pan, bueno, podríamos hablar un poquito del tema cultural del pan. Ya. Que por ejemplo, en Chile se desayuna pan, se almuerza pan y se cena pan. Yo le conté eso a los japos en el café y quedaron así, pero vueltos locos. ¿Cómo ¿En era, cómo serio? era posible ¿Cómo que era hubieran posible? tanto pan? Bueno, pero y acá comen mucho arroz, acá Y desayunan ustedes comen arroz, o sea... Sí, y eso, Es lo a eso mismo. quiero llegar. Como que cada cultura tiene como su alimento base mm. para Bueno, subsistir los en el día a mexicanos, día. ¿qué comen? ¿Qué comen? Hace poco hay una señora que es súper famosa ahora en YouTube que lleva como una semana abierta su cuenta, que Ya. es una señora así como muy de campo y que te enseña a hacer tortillas ¿Verdad? de maíz. Tortilla. Eso es lo que comen los mexicanos. ¿Verdad? O sea, Mm. no sé si todos los mexicanos, Oh, puede que coman pan. Igual me gusta la tortilla A mí chilena. igual me gusta. ¿Cuál era la tortilla? No, pero es que estamos hablando de panes a nivel cultural Sí, sí. histórico. Sí, solo me Después vamos a hablar de los panes chilenos. Bueno, ya. ¿Por qué Chile come tanto pan? Porque tenemos muchos tipos de panes. Porque tenemos muchos tipos de panes, tenemos muchos tipos de trigos también. También. Y desde el último tiempo, desde que se han hecho como estudios de todos los beneficios del pan, y se ha vuelto como gourmet el pan. Ahora tenemos pan Ahora con hay... sabores, Sí, sí, sí. fogazas, por ejemplo, el ¿Cómo Jumbo, se las llaman fogazas estas? del Jumbo me Hoy son encantan. increíbles, pero están llenas de aceite, Johnny. Llenas de aceite. Ay, me acuerdo que una vez compramos como 3 y nos comimos como 2 de una Tienes que sacar tu rosa interior. al aire. No me acuerdo de eso. Me acuerdo Sí. del comprado, pero no compramos 3. Compramos 3, compramos uno de aceituna. Ya, pero no nos comimos las 3 al tiro. No, pues no las 3 al tiro, nos comimos 2. Compramos uno de aceituna, compramos uno de mostaza y uno de beterraga. No, no. Dejamos no el de me acuerdo. beterraga para el otro día y nos comimos el de mostaza y el de aceituna. Ah, mira tú. Lo No recuerdo me acuerdo, muy bien. yo no me acuerdo. Me acuerdo del de aceituna. Fue maravilloso y glorioso. Maldita rosa. Pero es que es algo muy entretenido. Pues es lo que pasa acá que, por ejemplo, en Japón tú encuentras como muchas cosas con el arroz. O sea, Sí. tú vas a la sección de arroz y encontrás como millones de O sea, hay aderezos. dulces que se hacen con harina de Ay, arroz. Exacto. Ideal para celíacos. onigiris, ¿cachai? Así como arroz al paso. Los eh, onigiri son el los sushi. sándwiches asiáticos Sí, po. de nuestra versión. Es lo Sí. mismo. Exacto. Pero es con arroz. pero Porque con el arroz. arroz se da acá. Mucho más. Mucho más, Y, y de hecho, y lo ocupan es como súper elemento caro. base. Como alimento base, exacto. Yo siento que el arroz tiene una ventaja por sobre el pan, sobre la regulación del peso. ¿En qué sentido? En el sí, sentido eso sí. de que es, por ejemplo, más lento comerse el arroz con palitos Toma más tiempo, que comerse un pan con la mano. obvio. ¿Se entiende? Sí. Entonces, obviamente la sensación de saciedad con el arroz te llega antes que con Eso el pan. sí, po. Porque Mm. te lo comes más lento y porque es distinto el aporte también. El aporte nutricional, exactamente. Y lo otro, que el arroz se permea muy bien de los sabores que lo acompañan. Mm, Si tú, por ejemplo, le pones un huevito, un poquito de carne, con ese poquito de carne y el jugo va a permear completamente el sabor del arroz. Cosa que no pasa completamente con el pan. mm. Sí, es verdad. De hecho, el pan, por ejemplo, si se moja con jugo de carne o algo, se pone como... Con juguito de tomate. Bueno, pero se pone como... Maravilloso, pero se pone blando. El jugo de tomate sí permea el sabor del Sí, pan. me porque encanta mojar el pan con tomate. Bueno, cuando comemos tomate, porque no untar comemos el no pan. Untar el pan. Pasarle el pancito al sartén después de un bistec. Hoy con mi familia Con siempre nos ajito. peleamos eso. Mi abuela hace los mejores bistecs de la vida, le pone mucho ajo. Y adivinen quién se tenía que Que terminara terminar ahí el sartén. El conchito. La Francisco. Tata. Ah, el Tata. El Tata. ¿En serio? El Tata siempre peleaba ahí, él le decía el barrido de la plaza. El barrio de la plaza. Siempre salía con esa cuestión y siempre era él el que tenía que ir a barrer la plaza. Uy, y de repente compartía, pero de repente. De repente Sí, no va. me daba más rabia. A mí una de las cosas que no me gusta... Entonces, espérate, yo le decía a mi abuela que nos hiciera 2 sartenes separados. Ah, ¿en serio? Sí, Porque no sartenes cada- llenos, No, ¿cachai? Pero porque cada uno tenía su plaza para barrer. Su juguito. Sí. Bueno, eso. Mm. A mí una de las cosas que no... Por eso te diría que la marraqueta no es como mi pan favorito. Porque Porque una de las cosas que me molesta en la marraqueta es que cuando está tostada o muy crujiente, me suele lastimar el paladar.
Sí, Sí, eso sí es verdad. es verdad. Cuando está muy duro el pan cuesta masticarlo. Te lastima acá arriba. Sí. ¿Cachai? Y es súper cuático porque llevamos mucho tiempo sin esa sensación de lastimarnos el paladar. Pero no, sí, igual cuando calentamos mucho el baguette y queda extremadamente duro, sí, de a repente veces igual, cuesta sí. masticarlo. Sí, pero no como la marraqueta. No, es diferente. Sí, porque aparte que el baguette nosotros lo cortamos Pero yo extraño la marraqueta. Lo cortamos como en trocitos pequeños, En rodajitas. en rodajita, entonces comemos, yo creo que la misma cantidad de marraqueta, pero nos hemos medido con lo que le ponemos al pan. Pues, por Sí, ejemplo, pues ya no le... ¿Por qué le ponemos huevo? un huevo, no le ponemos una jamón mantequilla, de repente. palta. Palta, Y si sería. es que compramos. Pero ya no mermelada, hacemos la palta no con hacemos la palta jamón, con jamón con tomate y con queso. No. Claro. No. No. Ah. Aquellos triste. gloriosos días. Bueno, hablemos los tipos de pan que tenemos en Latinoamérica. Latinoamérica, no estoy hablando de Chile. Ya. No, pero antes de... Estábamos hablando un poco del tema cultural de por qué en Chile se come tanto pan. Ya. ¿Cachai? Es uno de los alimentos basales, uno de los alimentos más baratos. Ujú. Tenemos costumbre de De estarlo hecho, comprando... el pan ya no es tan barato. No, probablemente no. Pero tenemos la costumbre de estarlo comprando como cada 2-3 días, dependiendo de... De hecho, me acuerdo una vez que mi primo hater Ok. me dio el pan de molde y me dijo así como, oh, estás comprando pan de Cuico. Fue como, Christopher, ¿tú sabes cuánto sale el pan de molde? No. Sale menos que el kilo de pan sale en la menos. panadería. De hecho, yo siempre he pensado que Si el pan alguien de molde sabe, es ¿por el qué pan existe de los pobres. esa concepción Exacto. de que el pan de molde es como el pan de los cuicos? Porque, por ejemplo, la Marité, Ya. para que vayan a revisar en el capítulo de los abuelos, Me parece. ella siempre, pero siempre compraba una marca de pan de molde en específico y no comía otro tipo de pan. No sé si porque según ella tenía menos calorías, la hacía engordar menos, porque era más rico, porque era más barato. Pero yo me acuerdo que siempre tenía esa marca de pan metida y en el refrigerador. En el refrigerador. Siempre tenía el pan helado. Yo decía, ¿pero por qué? Nunca pude entender eso. Pero pasa que, por ejemplo, uno va al supermercado, compra una bolsa gigante por 1.000 pesos. No sé si De actualmente hecho, se el seguirá índice haciendo así. el IPC, ¿El índice Precio del precio del consumidor, se mide en base al kilo de pan, ¿o no? Probablemente. O va por ahí, sí. Se mide en base a los productos, a la canasta básica que se llama como familiar, creo. Y entre eso, Y entonces obviamente... el pan es muy importante. Obvio. Y también, de hecho, también se mide por el precio del arroz, porque el arroz también se disparó. ¿En serio? ¿En Chile? No, pero sí. Yo me acuerdo que cuando llegué a Santiago el 2008... Anda a recoger tu carne. 2006, perdón. El 2006, un kilo de arroz valía como 450 pesos. ¿A dónde? En ese tiempo, eso valía el kilo de arroz. Yo nunca y he de visto un kilo de repente arroz de empezó a menos subir de 800 pesos. Sí. Y ahora está en torno a los 1.000 pesos. po. Un buen kilo de arroz. Bueno, el punto, volviendo al tema del pan de molde, es que el pan de molde te rinde mucho porque trae muchas rebanadas Sí. delgadas. Y de verdad te puede durar 3-4 días. Por ejemplo, a nosotros nos duraba la semana entera un pan de molde. Sí. Y por 1.000 pesos. Y por 1.000 pesos no compramos pan para toda la semana Es de pan verdad. normal. Porque el pan, la marraqueta, la lluvia, cualquiera se pone duro en Y 2 o 3 pesa, días. pesa más, po. Y pesa más. Pesa mucho más, exactamente. Entonces, por eso comíamos pan de molde. Porque Mm. éramos padres. Porque éramos pobres, ¿no? Y de verdad igual es sano el pan de molde. Ayuda a bajar de peso, por ejemplo. No sé si contribuye tanto a la sensación de saciedad. Dicen que el pan integral contribuye más a la sensación Sí. de saciedad que el pan blanco. Pero de todas formas nosotros nos acostumbramos súper bien. O sea, ahora el desayuno nos comemos 2 panes y quedamos Igual súper. las rebanadas de pan de molde acá son mucho más grandes que las de Un Chile. poco más gruesa. Pero yo extraño mucho el pan integral. Sí, El pan integral acá es súper caro. sí, eso sí. Súper caro. Mm. Pero bueno, en la cultura chilena está esto de comprar el pan fresco cada 2-3 días. Comprar Yo me pan acuerdo que mi familia para el- compraba pan todos los días. Sí, po. Mi mamá siempre le decía a mi papá después de que te volvían como de la pega. El pan. Como el pan para los niños. Y también creo que también conté esta anécdota ¿Mm? en otro capítulo de mis abuelos. Que mi abuelo me llevaba una época en que me llevaba al colegio. Creo que ya la conté, la del pan. Sí. Y que mi papá en las mañanas me hacía un pan, pero me hacía la marraqueta completa, no le sacaba a la amiga así, sin ningún cariño. Mm. Y no me la comía en la mañana, ¿caché? Porque era muy demasiado pesado. Entonces yo le decía a mi abuela así como, mi papá me dio un pan muy guatón. Y me decía, no importa, mijita. Y me llevaba a un servicentro que había cerca de la casa y me compraba una cajita de leche y me compraba un pancito, una cosa así como más liviana, porque tenía cuánto, como 10 años y no me podía ir al colegio sin tomar desayuno, Sí, pero no po. me iba a comer ese tremendo pan Mm. en menos de una hora. Así que eso. Esa es la historia. Esa es la historia del pan, pero Sí, sí, po. siempre había que comprar pan Es todos los verdad. días. Mm. Pero es súper importante, yo siento,
sobre todo para los padres que nos están escuchando, medir la cantidad de pan también que se le da a los niños. Por ejemplo, mandarles pan de colación. Sí, eso Yo está llevaba mal. pan de colación, pan con manjar. ¿Quién no llevó pan con manjar? Yo no llevaba pan con manjar de colación, pero en los desayunos del colegio, ¿Tú desayunas en el colegio? yo desayunaba en la casa y después desayunaba en el colegio. Rosa. Era un hobbit. Eres una maldita rosa. Yo llegaba a mi segundo desayuno hobbit ¿En imperdonable. serio? Sí. A mí nunca me dieron desayuno en el colegio. Sí, a las 9, no, a las 10. A las 10 era el primer, o a las 9:30, por ahí, era el primer recreo y me acuerdo que nos daban una leche con plátano, una leche con chocolate o con frutilla y nos daban un pan cerrado muchas veces con manjar o con paté. Paté. El paté de ternera de esos tiempos. Mermelada de mora, mermelada de alcayota a veces. A mí me encantaba porque cuando daban mermelada de alcayota a mis compañeros no les gustaba y me daban el pan. Ay, por Dios. Es que a mí me encanta la mermelada de O te alcayota, encanta tú el lo pan. sabes. Y también me encanta el pan, pues yo era rosa. En ese tiempo yo me acuerdo Yo que era cuando rosa. niño estaba gordo. Como niño. Probablemente porque comía demasiado pan, po. Y después eso empezó a cambiar, pues los colegios como que ya no daban pan a la hora de las colaciones, entregaban una fruta, tal vez un vaso de yogur con cereal, o te daban la mitad del pan solamente, o pan con huevo, también me encantaba el pan con huevo que daban en el colegio. Pero eso, ¿cachai? Que incluso en la etapa educativa te enseñan como que es parte de tu colación, pues. Sí, po. Así, Yo de así hecho, cuático. el Diego, mi hermano chico, el otro hater del canal, Tenemos tenía muchos como una haters del especie de... canal. Sí, siempre los haters son de la familia, oye, qué terrible. Tenía como un pequeño emprendimiento en su colegio, que no sé si empezó con él o empezó con otro curso, pero yo me acuerdo que él siempre juntaba unas chauchas para ir a comprarse unos tapaditos que se hacen como en esta sanguchera, Ya. con queso y jamón. Oh. Y creo que después él con su curso compraron una sanguchera y compraran pan y compraban jamón y queso y ellos hacían y los vendían en el recreo. ¿En serio? Sí. Qué buena, qué pillo. Yo no conocía eso hasta que me acuerdo que mi amigo Waiko, Ujú. cuando se fue a vivir en sus tiempos cuando estaba casado, me acuerdo que me invitó porque él tenía gimnasio en su departamento, Ya. en su edificio. ¿Qué tiene que ver con la sanguchera? Es que espérate, po, íbamos a hacer ejercicio ahí, trotar, hacer las pesas, ¿cachai? Y todo el asunto. Bonitos. Quedábamos terribles, así como sopiaditos, así como, no sé cuántas calorías he perdido. Y después bajábamos y un día Waiko me dice como, oye, ¿quieres un tapadito? ¿Qué es eso? Y el mundo se acabó ahí. O sea, el gimnasio era para bajar los tapaditos después. Porque Pero Johnny. lo hacía con pan integral, me acuerdo, le ponía jamón, queso y un poquito de orégano. ¡Oh, quedaban increíbles esas Qué chubi. cuestiones! Y yo no los conocía, po. ¿Cachai? Porque en mi casa nunca se compró pan de molde, pues sí, como mi papá era panadero, Sí, obviamente po. siempre llegaba con el pan tradicional chileno. Entonces para mí fue una revelación y me acuerdo que después de un tiempo mi mamá me dijo como, oye, quería algo con los puntos Falabella, una sanguchera. Ah, verdad, sí me acuerdo. Todavía tenemos esas Sí, sangucheras. sí. Está Fue rota, como- pero funciona, creo. Sí, funciona súper bien. Ojalá esté funcionando, no sabemos. Ojalá. No sabemos No sé, nada. bueno, pero era súper barata Sí, realmente. Y sí, pues también hacíamos sanguchitos. Pero nuestra versión era con pepinillo, ¿te acordás? Y tomate. Y tomate y queso. Y jamón. Que le poníamos muchas cosas. Sí. Ahora me siento culpable. Sí. Ahora nos baja la culpa. Ahora nos baja la culpa. Ya no usa la sanguchera. Ah, sí, nomás. Pero no, el pan es un tema en Chile. A mí me gustan las arepas. La arepa es La arepa es otro tipo de pan. y otro tipo de pan venezolano. O colombiano. O sea que me he perdido tanto con los sabores del pan que todavía no puedo terminar la idea de que en Chile se come pan culturalmente hablando y nos trastienda tanto que, como tú decías, el pan se vuelve un factor económico. Decir, por ejemplo, cuando no hay plata, la gente dice, mañana no hay plata para el pan, hay un dicho. Como que, y acá dicen así como, no tengo plata ni para el arroz. ¿Ah, sí? Sí, Oh. en películas yo lo he escuchado. Guau. No muchas veces porque los japoneses realmente como que para que no tengan plata para el arroz no tienen que tener nada. Es que ¿cachai? el arroz es como el pan, pues, ¿cachai? Es como el pan acá, pues, pero eso como que el alimento basal siempre de las culturas es como el límite. O sea, si no te alcanza para comprar el pan o no te alcanza para comprar el arroz, es como que estáis mal. No te alcanza para comprar la arepa. Claro, tu arepa. Y es súper cuático.
Pero eso quería hablar un poco de los orígenes de nuestro pan. Obviamente yo siento que en las capitales en Chile hoy en día se come como el pan más refinado, pan con sabores, pan de Pan muchos gourmet, tipos, pan de exacto. boutique, así se llama. Pan de boutique, claro, como todo lo que te presenta también el Jumbo, por ejemplo, que tiene una panadería increíble. Y hay un montón ahora de panaderías boutique en Santiago. Sí, hay un ¿Te montón. acordás de una vez que me gané como una gift card y fui a canjeé unos platos de comida maravillosos Sí. del Fork? Del fork. Y panes. Y panes, muchos panes. Muchos panes. Sí, pero antes de que los canjearas, yo llegué con los panes del fork a la casa. ¿Y te gustaron? Sí, pero me acuerdo que alguien en la oficina habló del Fork y Ah, nos dijo también. como rellenen esta encuesta y se van a ganar plata. Y yo gané el doble de plata porque rellené 2 veces la encuesta. ¿En serio? Y así que mucho pan. Oh, Mucho, claro. mucho pan. Sí, sí me acuerdo. Estaba muy rico ese pan. Estaba muy bueno. Pero yo creo que en región, por ejemplo, contrario al pan gourmet, existe como el pan artesanal. Y de eso me gustaría hablar un poquito ¿En ahora. región? En regiones. Ya. Dígase como en comunas pequeñas. Por ejemplo, cuando uno va hacia la playa, tú ves por las orillas así como hay empanadas y pan amasado. Sí. ¿Cachai? Y es Pan de súper- huevo. pan de huevo también. El pan de huevo es muy, muy, muy conocido en la playa. Cuenta, por favor, para la gente que no lo Bueno, conoce. el pan de huevo es un pan al que se le agrega huevo. Pero no es un pan con huevo, es un pan con sabor a huevo. Mm. En la masa se tiene como el sabor al huevo y es más amarillo. Me acuerdo que una vez estábamos en Tongoy y pasó un señor vendiendo pan de huevo, porque es clásico que en las playas pasa la persona vendiéndote cuchuflís, palmeritas, toda la cosa, el cocaví que se quiera comer en la playa. La maravilla. ¿La maravilla todo? No, es que la maravilla es de la sexta región. Yo ni en Tongoy no se vende maravilla en la ¿En playa. serio? No, Oh. te venden pan de huevo. Y compramos pan de huevo. Y me cayó mal. Te cayó mal el estómago. Me cayó pésimo, así me sentí horrible, me daba como asco. No, nunca más pude comer pan de huevo. No, No. Qué terrible. Cuchuflí, palmeritas, todo lo que quería, pero pan de huevo me patea. Mm. O hay un pan que se llama pan de nata, que creo que Eso también no lo lo venden en conozco. las playas y es un pan dulce. No me acuerdo si comí pan de huevo o pan de nata, pero fue uno de esos dos y no puedo comer pan de huevo. No. O de nata, no sé qué era. Qué Sí, loco. Eso. Mm. Antiguamente había, yo no tenía idea, esto es una historia así como para culturizar de repente a la gente que no lo conozca incluso. Había un pastel que se le vendía en los colegios como en los recreos a los niños. El que escolar. El colegial. Eso. El escolar. No, pero el nombre es colegial. ¡Es lo mismo! El colegial. Y mucha gente no sabe de qué está hecho. Yo sí sé, me enteré hace poco. ¿Te enteraste hace poco? Sí, ya bueno, cuenta. El colegial era cuando el pan se añeja, se agarran todos esos trocitos, se muelen y se vuelve a recrear una masa. Y a esa masa obviamente se le ponen como sabores más dulces, por ejemplo, y queda como una masa súper concentrada. Entonces, ¿por qué se le decía el colegial? Porque obviamente como era un pan añejo se vendía más, a precio más bajo. Y al estar concentrado era súper contundente. Y además, como tenía mucho azúcar, era muy rico para los niños. Po. Ah, qué sano. Entonces siempre... No, pero... Bueno, ya sí. Bueno, en sus quizá tiempos no. tal vez ya no se vende colegial. Pero no, de hecho, creo que lo siguen vendiendo. De hecho, ¿sabes dónde lo venden? En la Doña Peta, la panadería que tenemos en 10 de julio, una panadería artesanal del año así uno. Esa panadería es como para morirse, Johnny. Bueno, ahí venden colegial. Morirse de diabetes o morirse de lo que sea. Sí. Pero es una No panadería no es una clásica. panadería clásica, súper buena, pero Mm. qué manera de subir de peso con esa panadería. Oh, sí. El pan artesanal, pues, mijita. Ni siquiera el pan artesanal, Lo los siento. berlines, No, las tortas, verdad. todo, todas esas masas. Los borrachitos. Los borrachitos, sí. Los borrachitos Bueno, y el colegial. son como una especie de berlín bañado como en jugo de piña. Que es un parece era. berlín. El Es un berlín- bollo. ¿Qué es un bollo? Partamos El berlín es un bollo, es como Un un pan bollo redondo, dulce. dulce, al que se le hace un tajito y se le pone algún tipo de relleno. Crema que puede ser pastelera. crema pastelera, manjar o mermelada. O mermelada, exacto. Los más Y, comunes y son de en crema general pastelera. el bollo y... viene frito. Ah, y con azúcar flor encima. Sí, de hecho hubo un estudio el año pasado, el antepasado, que hablaba de los berlines. Que tenían alto índice cancerígeno. Sí, pero después averiguamos y tenías que comerte como 100 berlines o... Al día. No sé cuántos berlines para que Sí, te diera cáncer. sí. Entonces todos con culpa comiendo 6,5 berlín. Claro, no, pero tenéis como Pero que creo que había comerte una 10 berlines mayor al día. probabilidad de tener como cáncer si te comías el berlín horneado que el berlín frito. ¿En serio? No estoy segura, pero voy a buscar la fuente y lo voy a poner en la descripción del en la video. descripción, sí. Comas O su sea, berlín, alguien lo tranquilo. sabe que nos Sí, también. lo deje en los comentarios. Pero eso, hay de hecho casi toda nuestra repostería chilena está basada en la masa. O sea, Yo creo que sí. Las dígase tortas, que los es una pasteles. masa con un relleno.
Sí. ¿cachai? No es como una base de masa con relleno, No. sino que es la masa, Sí. es el pastel Sí, y se le agrega un relleno. sí. Por ejemplo, los cachitos. Oh, los cachitos, Los ya. Pero los cachitos. cachitos creo que es como... No es una masa chilena, creo que es francesa. ¿En serio? Sí, pero si Bueno, acá los venden pero también. son demasiado populares. Sí, De hecho, eso es otra para la cosa. gente que, por ejemplo... Los bueno, cachitos de la ligua. los cachitos de la ligua, los Que- pasteles de la ligua. Malditos pasteles de la ligua. Los rellenan a la mitad. Ahora, antes Los los rellenaban odio. más. Bueno, para la gente que de repente viaja en bus desde Santiago hacia el sur, siempre... O hacia el norte también. O hacia el norte también, de repente esto va a ser un recuerdo de infancia, pero se sigue dando, que se suben estas palomitas, que son estas personas con un Señoras delantal blancas. blanco, pero Sí. también son hombres. Ah, sí, también hay Sí, también hay hombres. Pero se les decía Se hacia les las decía mujeres. palomitas porque, claro, los hombres eran los que producían la masa antiguamente y las mujeres salían a venderlo. Pues, Ujú. así funcionaba en esos tiempos, ¿cachai? Ahora los hombres también salen a venderlo. Sí. Ahora no solamente te venden pasteles, también te venden charqui, te venden cuchuflí, te venden Oh, el ¿verdad? agüita mineral en la plaza de peaje. Mientras tú Sí. estás haciendo la fila para pagar el peaje, el agüita. Sí, sí, es verdad. Es muy cierto. Pero bueno, se suben estas personas con delantal blanco sobre todo a los buses y andan con su canestita de mimbre ahí vendiendo sus pastelitos. Y siempre yo me acuerdo que cuando viajaba Antes de... eran súper baratos. Sí, pues antes 1.000 pesos y Y venían te daban un 6. buen surtido. No, antes te daban como 10 ¿En pastelitos. ¿En Ahora, qué tiempo? No, ahora te dan como 4. 5 o 6. Yo creo que te dan 4. No sé. Si alguien sabe, estoy segura que te dan Mm. 4 pastelitos de la ligua. De hecho, ¿te acuerdas de una vez que cuando mis papás se casaron, fuimos nosotros a comprar un auto a Iquique Sí. y nos vinimos manejando? Creo Desde que hemos Iquique. contado esa historia. Sí. Ya, y el último día que nos veníamos desde Tongoy hacia la sexta región, desde un puro viaje, Directo. no encontramos ningún restaurante y menos mal que paramos en una parte a comprarle a una palomita unos pasteles. Es que ese día almorzamos, me acuerdo, y partimos tarde. No almorzamos. Sí almorzamos. No almorzamos. Íbamos a salir de desayuno, pero ¿qué pasó? Ah, Que el el Coco Coco. tuvo un accidente. Sí, el pololo de mi tía. El pololo de la tía Tenía una influenza así terrible, fiebre, todo, se y se sacó levantó, la mugre se en cayó el baño. en la ducha, se rompió la Tuvimos que ir al nariz. hospital y sí. Sí, no, se fue todo un tema, pero Y claro. por eso nos po, fuimos tarde también. Nos fuimos tarde, pero claro, habernos quedado a almorzar después, nosotros igual ya estábamos cansados y Sí, pues queríamos sí. llegar. Sí. Pero la cosa es que no pillamos ningún restaurante abierto y si no hubiéramos comprado esos pasteles nos desmayamos en el camino. Así, Verdad, que no y- almorzamos. Sí, po, por y, eso. y llegamos como a las 7 de la tarde a Rengo a almorzar como en estos locales de carretera y fue hermoso, así. Sí, sí, maravilloso creo que fue. ¿Qué comimos esa vez? Como puré Un con pollito, algo. pollito con puré. Y sopa. Mm, fue hermoso. Sí, maravilloso. Porque no habíamos almorzado en todo No el habíamos día. comido nada en todo el día. Mm, Pero esos dulcecitos nos salvaron. nos salvaron, sí, mucho. Y yo me acuerdo que siempre cuando estaba en la universidad y viajaba los fines de semana a ver a mis papás, siempre que se subía esta persona a vender pastelitos, le llevaba unos pastelitos así, Mm. ¿cachai? Como para que Oye, en la compartiéramos y todo. FAU, en la cafeta, Ya. que era la cafetería de la facultad, vendían en las mañanas unos panes así como, era como una frica, que es como el pan de hamburguesa. Sí, con palta. Gigantes, con palta. Sí, ¡Ay! Me y con encantaba. café. A veces no tomaba desayuno Y, solo para ir a, valía lo que valía la solo porción para ir con a, AF. solo para ir a comprarme ese pan con Sí, palta, yo también maravilloso. desayunaba eso. Con la Yana también. Oh, ese pan maravilloso. Y era súper contundente. Sí, y de hecho también me acuerdo que por la panadería que está como yendo hacia el metro, donde ¿Ya? vendían berlines, ¿Sí? también compraba berlines ahí. ¿Cachai que yo esa panadería supuestamente ya la conocía? Ya. Porque mi ¿Cuándo mamá, chica? sí, cuando chica, porque mi mamá me contó que vivimos por Portugal una vez, cuando Mm. mis hermanos todavía ni siquiera nacían. Ah, pero Entonces eso mis está muy papás iban niña. a comprar a esa panadería, para que veas lo antigua que es. No, sí, es que Yo no me acuerdo de en nada, general ese sector de Santiago Centro es muy antiguo. pero ella se acuerda. Sí, pues. Y esa panadería sigue ahí intacta. Sí, no, sí, igual la han ido modificando, la han ido remodelando y todo, pero le va impecable. Sí. Es que yo siento que las panaderías artesanales, que sobre todo tienen su panadería en el mismo local, el olor de la... Es lo que atrae a la gente al final. Exacto, el olor de los hornos, del pan como recién salido es lo Pero que ese que olor llama. a pan que uno siente no es como del propio del pan. Al final es de la levadura. ¿Es de la levadura? Sí, de la levadura. O también puede ser de la manteca que utilizan para hacer el pan. También Una de puede dos. ser. Pero por ejemplo la marraqueta también tira un olorcito rico y no lleva manteca. Pero debe ser la levadura. Ah, pero debe Sí, llevar po. levadura, ¿verdad? Sí, si no, no se puede. Sí. Porque me acuerdo que una vez estaba haciendo pan y de repente sentí como ese olor y fue como, oh, la levadura. Es la levadura. Era la levadura, sí. Tú tenías un dato medio curioso con el tema de la levadura. ¿Qué cosa? Estábamos preguntando si los veganos teníamos la duda. Ah, no vamos a hablar de eso. No, Es pero- que
aparecía aquí en Wikipedia que la levadura es un organismo vivo, pero es un organismo unicelular, entonces al final es como una célula. Entonces podemos entrar ahí en un debate ético y no estoy segura, tendría que averiguar más, pero Pero no la vamos a larga hablar de eso. No sabemos si la levadura está viva o muerta. Es que es un hongo que sí está vivo, pero no es un animal. Es Claro, complicado. Es súper complicado. Tal vez algún complicado. vegano más informado probablemente podría podría dejarnos en los comentarios algún comentario sobre eso, particularmente hablando. ¿Qué más nos queda? Creo que ya hablamos del pan como el valor cultural y en general. No hablamos de todos los tipos de panes que tenemos, pero... No, podríamos hablar un Hay poquito de muchos eso tipos como de panes. para empezar a cerrar ya el capítulo. Porque de verdad en Chile se come mucho pan y yo Sí. sé que vamos a volver a comer pan. Sí. Pero la diferencia es que tenemos que ser responsables y eso también es la invitación, chicos, a que si se come pan no le pongan el cerro de cosas encima. Comanse un pancito con palta, un pancito Exacto. solo con De hecho, el otro tomate. día estábamos viendo unas promos de hamburguesas que A hay mí me así en dan- Chile y es como loco y eso se lo puede comer una persona y probablemente sí se lo comen. Sí. Me da indigestión de verlo. No, pero ahí yo de repente pienso y digo, y después se quejan de que les da cáncer, se quejan de que los riñones no les funcionan, Se quejan de que están gordos, de que están se quejan de que tienen problemas de hipertensión. de que, exacto, que no pueden subir escalera. De verdad, chicos, la invitación hoy en día, a pesar de lo rico que es el pan y de este Y capítulo. de lo bueno que puede hacer el pan. Exacto, es que seamos más responsables con el consumo también de las cosas que hacemos. ¿Cachai? Estamos arruinando el negocio de la panadería. La gente va a dejar de comprar pan. No, mentira, la gente nunca va a dejar de comprar pan en Chile sobre todo. Pero no es el pan, ya lo dijimos, es lo que le ponemos al pan. Entonces, seamos más moderados, chicos, sobre todo que... Comanse una arepita. Eh. Las arepitas son, dependiendo del maíz que se utilice, yo creo que un poco más sanas que Exacto. que el trigo. No, y sobre todo que tenemos que tratar de ser un poco más conscientes también con el Arepa medio con palta. ambiente, con la cantidad de recursos que estamos consumiendo como seres humanos y como sociedad también. Dicho esto, estábamos hablando, ahora me acordé de los pancitos del campo, de la playa. Ya. Quedamos en el pan amasado, el pan de huevo, pero faltaban de las nata. tortillas. Las tortillas. Las tortillas de rescoldo. Nunca me ha gustado la tortilla de rescoldo ¿No? porque tiene chicharrones. Chicharrones. ¡Qué asco! A mí, de hecho, tampoco me gustan los Y son chicharrones, súper ni siquiera pesados en la y uy, el humita. sabor es súper... No, ¿No? no, no, ¿No? no. Pero a mí me gusta la tortilla sola, así como sin los chicharrones. Creo que una tortilla recién salida solo con mantequilla queda increíble, o con mermelada incluso también queda muy Prefiero el rica. pan amasado. También el pan amasado queda muy rico y sobre todo a mí lo que me gusta del pan amasado es que como tiene una concavidad se le puede sacar un poquito de masa Sí. y le puedes poner huevito y queda bastante relleno y con un pan amasado tú quedas Sí. así, pero bacán. Luego, el otro día mi mamá me mandó una foto, estaba haciendo pan amasado con mi sobrina. Qué rabia, qué ganas de estar ahí Sí. haciendo pan. Bueno, ya poder Ya voy a estar poder ahí hacer haciendo pan. Hay muchos panes, bocado de dama se llamaba este, que es como un... Como redondito. Una conchita con... de caracol, Sí, es podríamos como una decir. conchita de caracol. Sí, qué Mm. estúpido nombre. Nunca me gustó ese pan. ¿No? No, porque ¿dónde le pones el relleno? ¿Dónde le pones la cosa? No es como que lo puedas abrir y le pongas Mm. algo entre medio. Porque es súper delicado y súper delgado. Entonces, qué pan más inútil. Muy bonito, pero qué inútil. Sí, es como un poco un pan de cóctel. ¿Sabes qué pan me faltó? El pan de canapé. El pan de canapé es un pan pequeño es una nomás. yuya, es una yuya Una pequeña. yuyita chiquitita o menos que una yuya. Pero el pan de canapé también tiene como una... ¿Connotación? Una connotación y dicho popular, po. El canapé de huevo. ¿Cuál es el canapé? El canapé de huevo el que está en todas partes, pues yo No, pues eso, el canapé es así como, Ah. no, este es canapé. Porque se están le todas. dice canapé de huevo porque el ¿En canapé de serio? huevo era uno de los más baratos de hacer y por eso en todos los cócteles se hace canapé de huevo. Yo sabía que le decían el canapé nomás. No el Canapé de canapé de huevo. huevo. Bueno, eso. Sí, pues porque... Si alguien sabe más dichos de panes, por favor que los deje en los comentarios. Ay, sí. O que nos manden un correo o un mensaje por interno, no sé, pero queremos... De hecho, podríamos entrar en el increíble, pero increíble debate de qué es una marraqueta. Ay, no, de nuevo, en serio. Yo digo que la marraqueta es completa. Yo digo que... Sí, yo también creo Las que... 4 cositas. Las 4 ¿Por cositas qué? yo también creo que es una ¿Cómo te marraqueta. venden la marraqueta? Te la venden completa, te la venden las 4. completa. Sí, es verdad, pero tú cuando la pides en un almacén... Uy, me daba tanta rabia porque Deme- cuando deme una marraqueta. yo iba a comprar y mi abuela siempre me decía, tráeme 4 dobles. Y yo, dobles, o sea que quiere como 8 marraquetas enteras. Y una vez llegué con las 8 marraquetas Y te querían pegar. me querían pegar porque no se referían a eso, pues se referían como a A la dobles, entera. era como el cuarto de la marraqueta. ¿Cachai? Mm, La marraqueta tiene 4 cositas. cuatro Ya. dientes. 2 dobles
es una marraqueta entera, 4. Mm. 2 dobles porque uno es un doble. Según la lógica de mi abuela. Yo me acuerdo que en el último tiempo abrieron una panadería demasiado increíble, ¿te acordás? Cerca de la casa, que nos quedaba cuando nos bajábamos del metro. Sí, esa, sí. Cuando quedaba pan. Cuando quedaba pan, en ese tiempo. Sí, porque se lo peleaban. Es que era muy bueno. Ya, la cosa es que en ese... ¿verdad? Sí, en un esa cartel. panadería pusieron el cartel. En esta panadería esto es una marraqueta. Sí. Y era la mitad de la marraqueta. Sí, entonces, ahí no les podías discutir. Claro, pero es bueno que lo hagan para que uno no entre así como en la discusión de que, pues no, yo quería hacer eso. Exacto. Claro. Entonces ahí tú puedes pedir, claro, si pedís 10 son 5 enteras. Sí, pero yo digo que la marraqueta es la entera. ¿La entera? Nadie te vende la mitad. Bueno, sí te vende la mitad, pero la mitad no es una marraqueta. Creo que no sé si lo dije en algún capítulo que en Rengo, por ejemplo, había una panadería. ¿La Baquedano? No, otra panadería que se llamaba El Molino, algo así, o El Arriero creo que se llama, que todavía fabrican el pan en hornos de barro y lo reparten en un carretón con caballo. Ah, sí. ¿Cachai? No me acuerdo en qué podcast creo que lo dijiste, sí, pero... Y que o le contaste al Yerko y el Yerko... Se lo contaste al Yerko. Creo que se lo conté al Yerko, y el Yerko cree que Rengo es una población con casitas de adobe y cero industrialización, claro. Claro. Pero bueno. Pero una de las cosas clásicas que, por ejemplo, esa panadería mantiene como marca, el hecho de que pasen con el caballo en las mañanas vendiendo el pan. Y eso es un recuerdo de infancia que tengo. ¿Es un recuerdo de infancia? Sí, porque uno sentía el caballo y yo me acuerdo que muchas veces mi mamá me dijo así como, ¡hace parar al panadero! porque a veces pasa el pan. Sí, sí. Nunca compramos leche, pero siempre le comprábamos pan a él. Aparte que el pan era muy bueno, y venía recién salido. Yo me acuerdo que había una panadería que quedaba como camino del paradero de micro donde había que bajarse para llegar a la casa. Siempre compraban pan ahí. Y me acuerdo que una vez estábamos comiendo pan así en el desayuno o en el colegio. Y me acuerdo que me salió como una cuestión plástica del pan, que era como una hilacha. Y siempre fuimos a reclamar a la misma panadería porque no era una sola vez lo que pasaba muchas veces. Y nos dimos cuenta que eran de los sacos de harina. Sí, a mi papá también le ha pasado un par de veces. ¿Cachai? Que se les pasaba dentro de la harina las hilachas del saco que es de plástico. Sí. Y mi mamá indignadísima. Porque como el niño se iba a estar comiendo esa cuestión. El plástico en el pan. Pero ahí uno tiene que decir, pero mamá, los pescados en el mar. Pero es que en ese tiempo no se sabía, pues, Johnny. Ya, bueno. Pero eso sí. Es que a veces no era como un pedacito, ¿cachai? Era toda la marraqueta, un tremendo hilo de plástico y nos daba asco. Es verdad. Eso. Es muy cuático. Pero son cosas que pasan, po. Pero por eso prefiero hacer pan en la casa. Obvio. De hecho, sé que me estaba acordando de algo muy interesante también como aspecto cultural. Y es que uno, por ejemplo, cuando ya tiene como sus almacenes de barrio, a la larga elige el almacén de barrio por la calidad de pan que tiene. Pero todo el rato. ¿Cachai? Yo me acuerdo que, por ejemplo, no nos gustaba mucho el almacén de abajo. ¿El de abajo? Porque el pan que traían no era tan rico. No, era penca, y de repente repente malo. Llegó una panadería colombiana un poco más allá que traían un pan súper rico. Sí. Y empezamos a comprarle a ellos. Y de repente cambiaron la panadería, empezaron a traer pan malo, tuvimos que buscar otra panadería. Pasa mucho con los almacenes de barrio. Me acuerdo que mi abuelo, que siempre compraba como en el almacén del frente, una vez le reclamó al dueño del local porque se dio cuenta que habían cambiado al panadero. Y le dijeron así como, no se preocupe, vamos a volver al panadero de antes. Y volvieron a comprarle pan al panadero de antes. No sé, sí, esto es un tema el pan. Es que la gente se enoja. Si creen que uno no se da cuenta. Sí, no sé, es verdad. ¿Creen que uno es tonto? A mí no me cambió el pan. A mí no me cambió el pan. Pero sí, es verdad. Es verdad. Es que llevamos toda una vida comiendo pan. Sí. Entonces es imposible como que no podamos identificar un buen pan, de hecho. Así que eso, es increíble. Y el pan se ocupa para todo realmente, para el 18, sí. Hasta para los choripanes, para ser completo. La sopaipilla es otro tipo de pan. Qué maravilloso pan. Qué manera de extrañar la sopaipilla. Ahora que se viene el invierno, no vamos a tener sopaipilla, Johnny. Tal vez hagan algunas. Con mostaza. Sopaipillas con mostaza. Maravilloso. Bueno, si usted tiene la dicha de comerse una sopaipilla, cómase una sopaipilla a nombre de nosotros. Sí. Póngale pebre, póngale mostaza, póngale lo que quiera. De hecho, me estoy acordando en el último tiempo, probablemente todavía esté y ojalá que esté. ¿El señor de la FAO? No, un tema de emprendimiento de que en las mañanas se ponen estas señoras con panes armados. El pan que compramos en la mañana. Compramos nosotros siempre el pan en la mañana. Y a mí el que más me gustaba era el ave mayo aceituna. Es que el Johnny tenía a su señora favorita ahí en la Universidad Católica. Y yo me acuerdo que una vez, antes de ir a la oficina, no quise comprar ahí. Me compré uno a la salida de Metro Tobalaba. Me lo empecé a comer y me cayó pésimo. El de Metro Tobalaba. Sí, pésimo, porque tenía como salame. Y vomité toda la mañana, me tuve que ir a la casa. Y seguí vomitando en la casa.
Mal, no comí nada en todo ese día. ¿Viste? Nunca Sí, más le compré pan. Uno cuando encuentra su casera del pan No, tiene hay que cambiarla. cambiarla. No, nunca más le compré. Le dije a las caras, así como no le compren a este tipo porque era un cabro. Joven, caché emprendimiento y todo, pero me cayó mal. Muy mal. Y de hecho también me acuerdo una vez que cuando estábamos en el auto, ¿te acordáis? Ah, y habían unos cabros. Habían unos cabros en Pedro del día que se paraban con unos pancitos gourmet que se veían Super increíbles. gourmet. No eran O sea, baratos. de hecho, ellos ya iban como vestidos gourmet. Súper bien, así. Súper guapos, ¿cachai? A venderte el pan. Y me acuerdo que dijimos como, ya, comprémosle pan a los cabros, ¿cachai? Y nunca estaban. Porque, ¿qué pasaba? Que siempre los topábamos en la otra rotación del semáforo y estaban como para el otro ¿verdad? lado. Se rotaban los Y semáforos. un día estaban para acá y nos dábamos con plata suficiente y el cabrón nos dijo como, ya, no importa el último, ya, Luquita. Y nos Sí, nos llevamos los panes, estaban muy buenos. Estaba muy rico. Estaba muy rico. Y eso es una de las cosas también culturales en Chile, porque se sabe que como la gente come pan al desayuno, te venden pan al desayuno. Po, ¿cachai? Y hay gente que vive de eso, de hacer Sí, los panes en sí. el desayuno. Porque te los venden como a 600, 800 pesos. Y el costo igual de una marraqueta igual es bajo. Y cuando compran, por ejemplo, para hacer una pasta de pollo gigante, también reducen mucho el costo. Po. Sí. Entonces, igual es un buen negocio para ellos. Siento yo, pero se tienen que levantar súper temprano a hacer los panes. Sí. para O la los hacen gente. la noche anterior y se levantan temprano para ir a venderlos. Para Porque armarlos, a veces tal vez. llegábamos tarde y la niña ya no tenía los panes, Es verdad, Johnny. se le acaban súper Se le rápido. acaban súper rápido. Pero sí. Y era muy amorosa. Yo creo que esa es una de las cosas como que se extraña, la variedad del pan. Oh, el pan de la Baquedano, ¿verdad? Delante lo mencionaste. Sí. El pan de la Baquedano en Rengo es muy rico. Pero tus papás no compran pan. No compran Ahí. pan. Pero, de hecho, también algo que descubrimos yendo allá es que también tenían como una heladería artesanal ellos y los conos del helado los hacían ellos también. En el momento, ya. En el Pero hacer un momento. cono es súper fácil. Es como un waffle gigante que se enrolla. Sí, pero te lo enrollan ahí, viene calentito. sí. Igual tiene como su gusto Sí. muy artesanal, gourmet, así. De hecho, la Baquedano ahora se puso súper gourmet. Po. Sí, es súper caro ahora. Antiguamente era un sucuchito. Así que, no, el pan ha ido evolucionando en los gustos de la gente y de la mesa también chilena. Pero en uno de los datos que hemos visto era que el consumo de pan había bajado estos años. Ha bajado en Europa. No en Chile. No en Chile, ha bajado en Europa. Sí. Porque venimos siendo los segundos consumidores de pan en el mundo hace como 15 años. Entonces nunca más dejar de comer pan. Probablemente no. Se puede bajar el consumo, pero dejar de comer pan, yo creo que jamás. Culturalmente Culturalmente es muy no se complicado. Tendría que básicamente aparecer un estudio que dijera que el pan es cancerígeno. Y Sí, yo, no me y yo creo sorprendería que ni que ya siquiera hay. así dejaríamos de comer. No. Bajaría el consumo nomás. Porque yo creo que los berlines no dejaron de vender. No, para nada. Tal vez vendieron menos por un tiempo, pero no. Pero nada, sí es verdad. Aparte que la gente en Chile estamos muy acostumbrados a la oferta. Y si el pan, por ejemplo, se viera afectado por algo así, el pan bajaría de precio y volverían a Dos comprarlo. bolsas de pan de molde por 1.000 pesos. Exacto. Es verdad. Es verdad. Pasó eso, por ejemplo, cuando se descubrió la cuestión de la colusión del confort. ¿Cachai? También. Que todas estas marcas empezaron a vender confort muy barato y que hizo la gente volver a comprarle. Sí. Lamentablemente. Es que hay que limpiarse el poto con algo, pues Johnny. Compren un baño japonés y se limpian el potito con agua. Ojalá en las oficinas tuviéramos baños japonés, pues Johnny. Sí, es verdad. En otro capítulo vamos a hablar de eso. En otro Este no es el capítulo vamos capítulo. a hablar de los baños japoneses y de muchas otras cosas. Pero eso, chicos, probablemente se nos están olvidando hablar de un montón de panes, pero podríamos estar hablando por Toda la horas. tarde, toda la mañana, De todo hecho, el día de Yo pan. me acuerdo que durante mucho tiempo mi papá cambió de panadería y lo obligaban a hacer dobladitas. Lo obligaban, así de esclavo trabaja. Dobladitas. No, pero trabajaba en una panadería donde la especialidad de la panadería eran dobladitas. Y durante mucho tiempo estuvimos comiendo dobladitas. Y como es la dobladita tiene mucha manteca, imagínate lo gorditos que estábamos. Bonitos y gorditos. Preciosos, redondos. Así, cachetoncitos. Eso no me gustan las dobladitas. Son como que te la tienes que comer sola. O como que con no una poquita mantequilla y una. No, ni siquiera mantequilla, yo venía así como palta, con suerte, Claro, porque, con uy, algo- qué manera con de tener algo aceite de esa cosa. verdura, O muy manteca natural. y... oh, no, Mm, dobladitas, a no. mí me encantan, pero sí, pues son súper dañinas. No coma tanta dobladita, No como tanto doble. ni tanto pan amasado, pero coma pan. Pero coma pan. Porque el pan es vida, ácido fólico. Para que le salga bonito el bebé. Y sanito. Así que eso, chicos, espero que se hayan entretenido hoy día con Que hayan nuestro aprendido capítulo. cosas sobre el pan. Sí, sobre todo que les haya bajado el hambre porque ya va a ser hora de almuerzo, chicos. Así que ojalá se puedan comer algo muy delicioso.
Los esperamos la próxima semana con otro capítulo interesante, educativo y lleno de recuerdos y memorias. Obviamente, si se nos olvidaron cositas, nos pueden dejar en los comentarios porque nos gusta hablar de pan, obviamente. Y no olviden suscribirse al canal de... A los canales. Del Johnny. A los canales, sí. No, pero más sí, al del Johnny. Además acá porque Por favor. necesitamos los De verdad, 1000 necesitamos llegar a los 1000 suscriptores. No cuesta nada. No cuesta nada. Dele Es suscribir nomás. Un botoncito. Un botoncito y hágalo con la cuenta de su mamá, de su perro, de su abuela, de todo el mundo. Del primo. Del primo, hágalo del con pololo, todos sus del ex correos, pololo, de todos, de con los todos sus que correos, tenga. sí. Por favor. Por favor. Por favor. Ayudarán a esta enorme causa que es porque crecí tan rápido donde estamos tratando de... Es una pequeña causa. Es una pequeña causa, pero siento que puede ser una Pero el enorme aporte es enorme. causa. Exactamente, porque O sea, el recuperar aporte la de infancia- ustedes. No, el aporte de ustedes y el aporte también del podcast. Yo siento que hemos acercado mucho a la familia a su propio hijo, Ojalá. a la familia a conversar entre ellos. Nosotros también nos hemos acercado a la familia en el sentido de que han estado más pendientes de las cosas que decimos acá. A nuestra familia. Y- Nos hemos acercado a nuestra familia. Sí. Que tenemos 2 haters. ¿Cómo nos vamos a acercar? Bueno, ya a lo mejor nos estamos alejando, no sé. Ya. Pero es una bonita forma de conocerse. Así que eso, chicos, abran la conversación. Por favor, cuéntenos cuáles son sus panes favoritos y si de repente... Y si pueden comer pan o no. Y si pueden comer pan. Sí, pues. Sí, también Una de puede mis ser. tías es celíaca. ¿Verdad? Porque nos salga un niño celíaco, pues, Johnny. ¡Oh! ¿Te imaginas? Sí, pues puede ser. Qué terrible. Pero bueno, El colmo del panadero. el colmo del panadero, eso estaba pensando. El hijo ¿no? celíaco. El nieto. El nieto celíaco. El nieto celíaco. Así que eso, chicos, les queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Y los dejamos con el perrito Pochito que Sí, también con tiene su nueva última intro. Nueva última intro. Nueva última intro. No, pues no es un ending. intro, es un outro. El último ending. El último ending. El nuevo ending. El nuevo ending del perrito bochito. Así que eso, chicos, nos vemos la próxima, próxima semana. semana. Y no olviden suscribirse. Esta semana también hay Late Podcast, así sí, no se quédense olviden. Así muy que atentos. suscríbanse para que no se pierdan nada. Ninguna Pero actualización. También comenten aquí. Así que eso. Esperamos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Adiós. Recuerden, amigos, la edad se lleva por dentro. Gasten todo su dinero en juguetes, videojuegos y helados. Jueguen en la alfombra, adopten un perrito y regocijen a su niño interior. Y si todo eso no funciona, nos vemos la próxima semana para volver a ser niños. Pórtense bien.